nada, pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche. Eso de decir que yo tengo miedo de llegarme, yo camino a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, es una taza de leche. Estos días, en un encuentro empresarial del Instituto Regional de Administración de Empresas, realizado en Concepción, una autoridad de gobierno, de este gobierno, un Ceremi, sostuvo eso, que Chile, que nuestro país como hoy lo conocemos, es una taza de leche. Una taza de leche en la que se puede, o él puede, mejor dicho, caminar sin problemas a las 2 o 3 de la mañana. Eso es lo que decía el Ceremi en el encuentro. Imagínense ustedes, una autoridad de gobierno que representa a un ministro en una región, diciendo lo que dijo en este encuentro, a horas o 1 o 2 días de que se haya perpetrado el que quizás es el atentado terrorista más bestial que se haya vivido en décadas en términos de pérdidas materiales. Justamente en esa misma región, en la región del Biobío, en la región en que se estaba realizando el encuentro del que participaba el Ceremi. Me refiero al caso Santa Bárbara, que, para quienes no se enteraron, se trató, lo cuento rápidamente, de un atentado terrorista ejecutado en contra de una central hidroeléctrica, Central Rucalhue, por 12 tipos que ingresaron al lugar más o menos a las 2:30 de la mañana, esa hora en la que el Ceremi dice caminar sin problema. Ingresaron a las 2:30, ataron de manos al par de guardias que se encontraban en el lugar y quemaron más de 50 maquinarias, generando pérdidas por 4.000 millones de pesos. Todos, obviamente, se indignaron. Los ahí presentes en el encuentro, por supuesto, pero también la embajada china, que emitió un comunicado exigiendo al gobierno verdaderas medidas de seguridad. Esto porque la empresa dueña de la central es China. Se indignaron algunos diputados de gobierno, los diputados de oposición, el mismo ministro de Seguridad, Luis Cordero inclusive, quien dijo que sus declaraciones, las del Ceremi, deben ser repudiadas. En fin, todos indignados. La postura de indignación frente al Ceremi Pichiruchi de energía, claro, pero se trataba de muchísima indignación con lo más delgado del hilo. Un Ceremi Pichiruchi que, a ver, como gobierno se te puede colar alguien así. Alguien a quien le salgan este tipo de exabruptos. Yo creo que puede pasar y les pasó. No es algo solo de este gobierno o que pueda pasar solo en este gobierno. Lo que es realmente relevante en este caso es que el pequeño Ceremi no sostuvo en el fondo algo tan distinto a lo que dijo su jefe solo unos meses atrás, su máximo jefe. Y sí, me refiero a Gabriel Boric Font, el presidente de la República, que no como diputado, no de adolescente o en un carácter del Frente Amplio, no, siendo presidente de la República, tuvo palabras similares a las de Ceremi que apuntaban a lo mismo con una ligera diferencia. Las pronunció siendo presidente de la República, no Ceremi de Energía. Hoy día me vine caminando por Alameda y, y fue bien bonito porque hay gente que dice, hay gente que dice que un presidente no debiera o no pudiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad. Yo camino con total tranquilidad, decía el presidente Boric. Y no lo dijo en 2022, emborrachado de la efervescencia octubrista, tampoco en 2023. Esa es una declaración de marzo de 2024. Bien fácil decirlo para el presidente Boric, que vive aseguradísimo. Vive con alta seguridad que le permite esa total tranquilidad, como dice él. Reside en una casona arrendada en Barrio Yungay, una casa de 500 metros cuadrados, de 13 habitaciones y 9 baños, y cuenta, solo él, ojo con este dato, con más de 400 carabineros dedicados exclusivamente a su protección. Tiene a 93 funcionarios del OS8 a su disposición, del Departamento de Seguridad Presidencial, entre 150 y 160 funcionarios del Grupo Escolta Presidencial. ¿Dedicados a qué? Resguardan su casona, se encargan de asegurar las zonas que el presidente visita, de asegurar también sus desplazamientos o acompañarlo en tareas cotidianas. Está la Guardia del Palacio para custodiar el exterior de la moneda, la Oficina de Seguridad para el interior de la moneda, en fin. Que no se malinterprete, no se pretende en esta columna cuestionar las medidas de seguridad de la autoridad presidencial porque yo creo que están justificadas. Lo que se pretende, sí, es cuestionar a la persona circunstancial que hoy detenta la autoridad presidencial, cuestionar a Gabriel Boric en su inmensa frivolidad. Se dice, y esto se publicó en un reportaje que hizo Radio Bio Bio el año pasado, se dice que lo que más le cuesta, personalmente, es el tema de su seguridad,
el tener que someterse a restricciones de seguridad para su protección. Pobrecito, y por eso las salidas de protocolo, la inauguración de la línea 3 del metro. Él, Boric, decidió irse en metro, para lo que se debió desplegar a 23 funcionarios del OS8, 19 efectivos de servicios especiales y un dron que lo custodiara por los aires. Tiene también sus cafés improvisados, salidas furtivas a tomarse un café, los paseos en bicicleta, el pedaleo ese que le gusta. Y para todo eso, por supuesto, protección total, seguridad total. Por eso es que, en una versión similar al Ceremi Taza de Leche, el presidente Boric sostiene que puede caminar con total tranquilidad. Pero claro, con Boric no hubo indignación del ministro Cordero. Con el Ceremi Pichiruchi, sí, lógico. Vamos un poco más atrás incluso. Los mismos integrantes del gobierno Taza de Leche son los que le lloriquearon a Sebastián Piñera, al presidente Sebastián Piñera, el haber señalado que nuestro país era un oasis en Latinoamérica. De hecho, usaron esa expresión de Piñera para justificar su apoyo a la asonada violenta de octubre de 2019. Y alcanzaron el poder en 2021 gracias a eso. Eso lo hicieron Gabriel Boric, diputado, la hoy vocera en reserva Camila Vallejo, la compañera de ruta Carol Cariola Oliva, en fin. Pasaron de criticar el Chile país oasis a afirmarse en el Chile país taza de leche desde el confort del antimundo de quienes hoy viven rodeados de seguridad pagada por nosotros. Pero lo cierto es que la realidad del Chile no taza de leche es otra, una que no puede estar más alejada de la total tranquilidad del presidente. A ver, miércoles 22 de abril de 2025, este miércoles, la Policía de Investigaciones halló restos humanos en la Cuesta Barriga, comuna de Padre Hurtado, en la región metropolitana. Exactamente en el mismo sector en donde el viernes recién pasado, un par de días atrás, se halló un cuerpo humano ahí botado, pudriéndose. Esta vez hallaron, imagínense, restos de cuerpos humanos, de diferentes cuerpos al que se halló el viernes. Son restos. Fiscalía dijo en un primer minuto, en el momento inmediato al hallazgo, que todavía no podía determinar el número de cuerpos involucrados, de si se trataba de una o más personas, no lo sabían todavía. Bueno, al cierre de esta columna, la misma Fiscalía confirmó que se trata de 6 cuerpos distintos, botados ahí en restos. 6 cuerpos diferentes, aparte del que apareció el día viernes. ¿Y cómo hallaron estos nuevos restos? Haciendo diligencias investigativas a propósito del hallazgo del cuerpo anterior. El país taza de leche en que aparecen cabezas decapitadas en basurero o en bolsa, esas que probablemente el presidente no se topa cuando camina tranquilo por las calles. A ver, solo un dato. Conforme al informe de víctimas de homicidios consumados 2024, que tiene sus cuestionamientos, sabemos ya, los homicidios con hallazgos de cadáver con participación de terceros aumentaron una buena cantidad desde 2023. Habían caído en 2022, que alcanzaron su máximo, y ahora volvieron a subir importantemente. A estos casos que acabamos de comentar nos referimos con homicidios con hallazgos de cadáver con participación de terceros. Son, persona encontrada fallecida en una casa, en la vía pública o en un sitio eriazo, con signos evidentes de que habría habido participación de terceros en su muerte. Esos casos acaban de aumentar de 2023 a 2024 importantemente. El Ceremi Taza de Leche renunció. Seguramente es lo que uno espera. Le pidieron la renuncia y en buena hora. Era lo mínimo que podía esperarse. Pero lo que decíamos, su jefe ya había tenido declaraciones del mismo tenor que él. Pero Boric todavía es presidente y continúa en su cargo. Se echó al Ceremi, que era lo mínimo que podía esperarse. Porque de lo contrario la ciudadanía solo confirmaría una vez más lo que ya piensa, que estamos ante un gobierno, y lo diré suave, que estamos ante un gobierno al que la cuestión de la seguridad no le sienta bien. Digo, obviamente confirmo una vez más por lo que veíamos recién de Boric. Claro, un presidente que declara caminar totalmente tranquilo. Y lo digo también por lo que pasó con el informe de víctimas de homicidios consumados 2024. A ver, no nos extenderemos en demasía con eso. Esto lo hicimos en esta columna la semana pasada, pero sí contarles que la denuncia que realizamos ya tuvo sus primeros frutos. Para quienes no nos vieron la semana pasada, una breve recapitulación, bien breve. Veamos, en el tercer capítulo de nuestro programa Fiscal Urbano con Iván Poduje,
realizamos una denuncia particular de algo grave que ocurrió con la publicación del informe de homicidios por parte del gobierno. Tres cosas en particular. Primero, que el informe del gobierno omitió 5 homicidios en la región metropolitana, en las comunas de Conchalí, 2, en El Monte, 1, en Padre Hurtado, 1 y en María Pinto, otro más. Segunda cosa, que la tasa de homicidios fue calculada con una estimación de población realizada en 2021 y no con los datos del censo 2024, lo que es relevante porque de haberse calculado la tasa con el dato de población actualizado, la cifra de homicidios se elevaría a 6,5 por cada 100.000 habitantes y no 6, como indicó el gobierno. O sea, esto es la segunda tasa de homicidios más alta de la historia del país. Y tercera cosa que denunciamos fue que el gobierno, además, optó deliberadamente por excluir de la cifra final de homicidios a las 137 víctimas fatales del mega incendio de Valparaíso. Esto pese a que la Fiscalía logró la prisión preventiva de 4 imputados por delitos de asociación criminal e incendio con resultado de muerte, pese a que las penas para ese segundo delito pueden alcanzar o superar las del homicidio, y pese a que la propia Fiscalía se refirió a los imputados como una célula incendiaria con funcionamiento de asociación criminal. En fin, eso como resumen. El asunto es que hicimos la denuncia en el programa y, lógico, frente a las graves distorsiones en la cifra de homicidios, desde FNM solicitamos que se oficiara a las autoridades responsables para que dieran cuenta de lo denunciado y corrigieran. Nos referimos a Luis Cordero, el nuevo ministro de Seguridad Pública, a Álvaro Elizalde, ministro del Interior, a Víctor Ramos, el subsecretario del Interior, y a Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito, que es de quien más directamente depende todo esto. Y, nos fue bien, nos fue la verdad muy bien. Y en segundo término, presidente, dice relación con algo que se me hizo llegar por el señor Francisco Cancino de la Fundación Nuevamente, con quien estuvimos conversando el tema. Lamentablemente la semana pasada, yo por problemas de salud tuve que justificar mi asistencia. Sin embargo, me hizo llegar un oficio, ¿ya?, sobre 3 cosas que son bastante importantes relativo al informe de víctimas de homicidios consumados del año 2024. Sesión de comisión, lunes 21 de abril, 15 horas con 4 minutos. Acogiendo nuestra solicitud e interpelando al gobierno, el diputado Juan Fuenzalía, de la UDI, acusó un uso incorrecto de las estadísticas y datos de seguridad y solicitó que se oficiaran a las autoridades responsables para que dieran cuenta de aquello. Se echó a andar la máquina de fiscalización, la pelota ahora está en la cancha del gobierno y debe responder. Debe demostrar si confirma lo que todos pensamos de ello, la teoría de la taza de leche, o si realmente tiene claro lo que está pasando en nuestro país, porque de tazas de leche aquí, nada. Un seremi de este gobierno, del gobierno de Boric, señaló, refiriéndose a la crisis de inseguridad, que nuestro país es una taza de leche, algo no tan diferente, decíamos, a lo que dijo el mismísimo presidente Boric en marzo de 2024, cuando sostuvo, separándose de quienes lo criticaban, que él caminaba totalmente tranquilo por la calle. Esta semana, en el mundo paralelo de Chile, el de la realidad inalterada y no imaginaria, el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, junto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI, desbarataron a una banda que operaba en el sector sur de la región metropolitana, dedicada a extorsionar a sus víctimas, a someter violentamente a personas con fuerza o amenazas de fuerza, con el objetivo de obtener bienes de esa persona sometida, típicamente dinero. En el operativo se detuvo a 11 personas tras realizarse allanamientos en más de 20 domicilios. Se incautaron armas, drogas, vehículos, municiones, porque además de extorsiones, la banda se dedicaba a los secuestros, secuestros extorsivos, lesiones, disparos, homicidios, etc. Se trata de una organización integrada, entre otros, por hijos de criminales detenidos más o menos 15 o 20 años atrás, o sea, una especie de sucesión criminal, y que en octubre de 2024, solo meses atrás, secuestró a una persona y exigió una veintena de millones por su liberación, que en enero de 2025 secuestró también a la señora e hijo de un reo, extorsionando a este último para que pagase un rescate de 500 millones. De lo contrario, quién sabe qué habría pasado con su señora y su hijo.
Se pagó ese rescate de 500 millones, lo que era claramente una disputa entre organizaciones. Y decíamos recién, se desbarató a parte de la organización esta semana, pero lógicamente no se acabó todo con eso, porque no somos una taza de leche en la que se pueda caminar tranquilamente por las calles. A ver, relacionado directamente con esto, solo un par de semanas atrás, la Fiscalía Nacional, particularmente su División de Estudios, presentó un documento exhaustivo que analiza el desarrollo del fenómeno delictual de las extorsiones en nuestro país. Y en este estudio se entregaron datos brutales que aparentemente removieron un poco a la clase política. Preocupados de candidaturas presidenciales, primarias de cartón, quién se mueve al centro y quién no, cuál será el generalísimo de campaña, etc. El estudio de la Fiscalía sobre las extorsiones en Chile reveló, como indicábamos, un dato brutal que lo hizo ver ya Pilar Lizana, especializada en crimen organizado, en su columna aquí en FNM. Miren, dato brutal. Entre 2022 y 2023, los delitos de extorsión aumentaron en un 98%, un aumento bestial de un año a otro que salta a la vista con facilidad al observar el gráfico. Y eso sin tener en cuenta siquiera lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con las extorsiones. A ver, ¿a qué me refiero? A que estamos ante un delito que en los últimos 10 años, o sea, de 2013 a 2023, ha aumentado un 1.856%. Y del total de todas esas extorsiones, un tercio se han perpetrado solo en 2023. Aquí en Chile, el país taza de leche. Desconectados seriales. Y uno en parte se puede explicar por qué, a partir de otro dato interesante que entrega el informe de extorsiones. Veamos. El informe señala que para el año 2023 el promedio de los pagos exigidos fue de 830.000 pesos con una mediana de 336.000 pesos. A ver, ¿qué significa esto? Que es la hipótesis que plantea la propia Fiscalía. Esto significa que el grupo económico afectado entonces estaría compuesto, en general, por personas o empresas de ingresos medios. Son ellos los que sufren esto, solo ellos, pequeños y medianos comercios o personas. Por eso, al parecer, la frecuente desconexión. Esto es lo que dice Carlos Vaso, periodista investigador en crimen organizado, que lo retrata excelentemente bien a mi juicio y que es lo que pasa con buena parte de nuestra élite, no toda. Miren, si vives en un barrio con bonitas áreas verdes, con vecinos que te saludan cuando paseas al perro y donde no hay narcomausoleo, o pilotos vendiendo pasta, tusi o marihuana en la esquina, puedes estar tranquilo por un rato, porque el cáncer que hemos observado en Chile en los últimos años aún sigue ensañado con los más débiles. Desconexión bestial al punto de pensar que estamos en una taza de leche en la que el príncipe puede desfilar tranquilo por las noches. A ver, desconexión que se paga carísimo porque impide ver lo que está pasando en nuestro país realmente. El país, en materia de seguridad, está pasando por un momento bien delicado, de urgencia, máxima alerta, y el no verlo, el no entenderlo, decíamos, se puede pagar caro. Miren, les cuento por qué. Estos días en FNM publicamos nuestro cuarto capítulo Fiscal Urbano, nuestro programa especial aquí en FNM en donde revisamos en detalle los principales problemas de seguridad de nuestro país a partir del análisis territorial que realiza Iván Puggi. Y los hallazgos de este último capítulo son bestiales, son impactantes y verdaderamente para temer. No quiero adelantarles demasiado para que luego de esta columna vayan a ver Fiscal Urbano, nuestro capítulo cuarto, pero sí una cosa que ahí se dijo, miren, estamos ante la peor amenaza junto con el crimen organizado extranjero. Tenemos los mismos patrones que se vieron en el estallido en términos de activación de células criminales. Mismos patrones que se vieron en el estallido. Eso en nuestro país, taza de leche, como dijo un seremi de este gobierno. O en un país en que se puede caminar tranquilamente, como dijo nuestro presidente. País taza de leche y de libre caminar en el que el Tren de Aragua maneja otra célula de extorsión en Talca, comandada por Jason Guerrero, el hermano del Niño Guerrero máximo líder del Tren de Aragua a nivel transnacional, y que se dedicaba a extorsionar a pequeños comerciantes, como es el caso de una persona cuya identidad reservada, comerciante pequeña, obligada a pagar 200.000 pesos mensuales a la organización a cambio de no atentar contra su vida, su familia o su local. En el fondo, ¿me pagas o te reviento? Yo no sé qué tipo de leche bebe el seremi del gobierno o qué tipo de taza utiliza en su oficina gubernamental. Tiene la pinta que de la misma de la que bebe la ministra de Obras Públicas de Gabriel Boric, Jessica López, que
a propósito de hacerle frente a todos estos criminales peligrosos y violentos del Tren de Aragua, y en respuesta a la propuesta carcelaria de Evelyn Matei, habló de la creación de plazas carcelarias de máxima seguridad para el año 2030. Sería bueno que la candidata leyera nuestro plan maestro de infraestructura penitenciaria, que al año 2030 contempla la incorporación de más de 1.500 nuevas plazas de máxima seguridad en las cárceles de Chile. Quien aparece en ese video no es una dirigente, una activista de estas organizaciones sociales que pululan cerca del poder o una funcionaria rasa, no. Se trata de una ministra de Estado, la misma que hace no tanto tiempo recomendó guardar agua en las lavadoras ante fuertes cortes que se vivieron en nuestro país. Se trata de la ministra Jessica López Safi, del Ministerio de Obras Públicas, y que, en un acto de audacia absoluta y mediante una pieza audiovisual de poca monta, como ustedes pudieron ver, mandó nada más y nada menos que a estudiar a Evelyn Matei. La mandó a leerse el plan de infraestructura penitenciaria del gobierno. Supuesto plan, ya les contaré por qué. ¿Con qué cara todo esto?, se pregunta uno. ¿Con cuánta personalidad? Bueno, con toda la cara y personalidad que los caracteriza a quienes hoy nos gobiernan. Con la misma cara con la que el ministro de Justicia, encargado de las cárceles de Chile, el militante comunista Jaime Gajardo Falcón, sostuvo que en Chile Gendarmería tenía el control efectivo de las cárceles. ¿Saben qué pasó al día siguiente de esa declaración? Apareció un reo decapitado en la cárcel de Concepción, literalmente al día siguiente. ¿Con qué cara el ministro de Justicia? Con la misma cara con la que luego de ese hecho, la decapitación de un reo a manos de otro reo, el ministro de Justicia insistió y pisó el acelerador. Dijo que Gendarmería tenía no solo el control efectivo, sino el control total de las cárceles en todo el territorio. Control total de las cárceles en el país taza de leche, como diría el seremi de Gabriel Boric, luego del atentado terrorista en la central Rucalhue. Control total de todas las cárceles, pero resulta que hace unos días un comandante de Gendarmería que trabaja en la cárcel Santiago I, fue atacado a balazos en su casa en Cauquenes, en la región del Maule. Le dejaron además una corona de flores, esas de ceremonia fúnebre, acompañada de una nota en la que se le amenazó de muerte. Todo esto, según la línea de investigación de Fiscalía, perpetrado por miembros de una organización criminal que opera intra y extra muros carcelarios, el Tren de Aragua. Y la cosa no se quedó ahí, porque un reportaje de Mega de esta semana reveló lo que verdaderamente está pasando en una cárcel icónica, Santiago I, que está lejos del control total del que habla el ministro de Justicia y que sin duda no permite a ministros como Jessica López el venir a dar cátedra de administración penitenciaria a nadie. Los internos del crimen organizado llegan con mucho dinero a las unidades penales, ¿ya? Y hay funcionarios que buscan trabajar en esos módulos de Santiago I para poder hablar con los internos y ofrecerle dinero, ofrecerle teléfono, ofrecerle comida. Claro, control total de las cárceles, pero resulta que funcionarios de Gendarmería denuncian que otros compañeros buscan deliberadamente trabajar en los módulos de crimen organizado de la cárcel para ofrecerles dinero, teléfono y comida a los reos. ¿Por qué? Por plata. Se trata de funcionarios que se ofrecen al crimen organizado, ofrecen corromperse al crimen organizado. La denuncia del funcionario continúa. Miren, hay módulos de tráfico, y ahí los funcionarios, como saben que en el módulo de tráfico pueden vender las cosas más caras, siempre trabajan en esos módulos. El funcionario le pasa el teléfono al interno, el reo, y llega donde el líder de banda, y el líder de banda le pasa 200.000 pesos, 300.000 pesos. Todo esto está pasando en Gendarmería de Chile hoy, que depende, sabemos, del Ministerio de Justicia a cargo del comunista Jaime Gajardo Falcón, y cuyo plan de infraestructura depende también en parte del Ministerio de Obras Públicas de la socialista Jessica López, la del video del comienzo. Decapitaciones, funcionarios amenazados de muerte, otros corrompidos por el crimen organizado. Pero resulta que la criticada fue Evelyn Matei. Esa es la cara que tienen el gobierno. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, ¿y por qué criticaron a Matei? Rápidamente. Para salir del paso de lo que han sido sus 2 peores semanas de campaña por lejos, Evelyn Matei viajó a la región de Atacama para presentar una propuesta suya en materia carcelaria. La construcción, en 3 años, de una cárcel de alta seguridad,
aislada en el desierto, para delincuentes peligrosos del crimen organizado. ¿Por qué la criticaron desde el gobierno en masa? A ver, ¿por qué? Porque ya existe un proceso de licitación en curso para la construcción de una cárcel allá en Atacama. Y claro, eso se sabe, pero es algo que la misma Belín Matei declara conocer en el video en que ella presenta su propuesta, que es la de una cárcel adicional a la que ya se está licitando. Y la ministra, decíamos, es audaz, es bien osada. Le echa en cara a Belín Matei que la cárcel que el gobierno está licitando contempla más de 100 plazas para reos de alta peligrosidad. 100 y recién en curso el proceso de licitación. ¿Sabrá la osada ministra López cuántos miembros de organizaciones criminales tenemos hoy en nuestras cárceles? Miren, esto es información de la propia Gendarmería y de Fiscalía. En términos de bandas identificadas, en 2022 ya habían aumentado un 50% en relación al año anterior, de 570 a 852. Ahora el aumento en comparación con 2023 es de 88%. 1.600 bandas, al menos 1.600 bandas, operando al interior de las cárceles. Miembros de esas bandas carcelarias entre 2021 y 2022 aumentaron un 43%, de 1.936 a 2.754. Pero ya en 2024 el aumento es de 72%. 4.000 miembros de organizaciones criminales carcelarias ahí operando. Y, a ver, líderes de dichas bandas, hoy son más de 700 en las cárceles. Pero claro, la ministra habla de 100 plazas respecto a una cárcel que ni siquiera ha comenzado a construirse. ¿Cuál es el sentido de urgencia de la ministra con la cuestión? Mire. A 2030, contar con 1.500 nuevas plazas de máxima seguridad. Quedan 5 años para eso. ¿Ustedes saben lo que pasó con las organizaciones criminales en Chile en los últimos 5 años? ¿En qué momento proliferó brutalmente el crimen organizado en Chile? Fue en eso, en 5 años y menos. ¿Plazas al 2030? ¿Qué clase de sentido de urgencia es ese el de la ministra? Bueno, y por último, la ministra mandó a Matei a leerse el plan maestro de infraestructura penitenciaria del gobierno. A ver, ¿está segura de eso, ministra López? ¿Está segura de que quiere hacer eso? Miren, rápida historia. En enero de este año, 2025, el gobierno presentó, se supone, ese plan de infraestructura. Hizo anuncios con pompa, con el ministro encargado, etc. Y, obvio, hicimos lo que hacemos desde FNM. Solicitamos el plan por transparencia para conocerlo. Lo veníamos pidiendo desde hace 2 años más o menos. Boric dijo en su cuenta pública 2024 que el plan estaría listo el segundo semestre de 2024, pero nunca llegó. Por eso, apenas anunciaron su presentación, lo solicitamos por transparencia. ¿Y saben qué nos contestó el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz? Que esa información que estábamos pidiendo, el plan de infraestructura penitenciaria, ya estaba publicada ahí a disposición del público. Qué raro, pensamos nosotros. ¿Dónde está? Párrafo más abajo, el subsecretario nos remitió a la información. ¿A dónde? A un link de una página web del ministerio en el que constaba una nota de prensa institucional con datos sobre el plan. Nada más. El plan maestro de infraestructura penitenciaria del gobierno completo incluido en una nota de prensa. Que es la nota de prensa que, por supuesto, ya habíamos leído antes de presentar nuestra solicitud de transparencia. Pero eso era una nota de prensa. Nunca pensamos que todo el plan de cárceles del gobierno de Boric estaría en esa nota de prensa. Son audaces con personalidad. Mejor que no hable tanto la ministra sobre el plan penitenciario, que de eso se les ve bien poco. Y al ministro, ¿y el proyecto de ley de aceleración de trámites de construcción de cárceles para cuándo? ¿O el proyecto de régimen penitenciario diferenciado para reos de alta peligrosidad? ¿Cuándo? ¿O los proyectos de resguardo de la identidad de los gendarmes? ¿Qué esperamos? ¿Cuándo? Menos campaña, ministro, más pega. Trabajen, como diría Arturo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.